6 de la mañana, 7 minutos, pues vamos a seguir analizando este tema que definitivamente ocupa la agenda noticiosa durante estos días. Hasta ahora le damos la bienvenida aquí a Noticias RCN a Juan Carlos Flores, historiador político y analista político. Juan Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. Maritza, Juan Eduardo, muy buenos días. Bueno, Juan Carlos, incluso antes del primer capítulo de este escándalo que viene ya desde hace algunos días con el tema de la ex niñera Marelvis Mesa, ya se veían las cuentas apretadas en el Congreso de la República. Con todo esto, el Gobierno Nacional ha dicho, sigue el debate allí de la reforma a la salud, la laboral, la pensional. Pero esto no está afectando la gobernabilidad del gobierno. ¿Tendría los votos para poder hacer aprobar estos proyectos? Maritza, la va a afectar. Cómo se vaya dando el trámite todavía es una incógnita, pero como el caso judicial apenas se abre, digamos, el caso político, todo este terremoto político ya se abrió, pero ahora apenas se abre el caso judicial, el caso ante el Consejo Nacional Electoral, de manera que el gobierno va a estar dedicado a defenderse. El sistema de comunicación de Petro, sus trinos va a estar dedicado a justificarse, a atacar, por supuesto, a sus contradictores que van a intentar sacarle el máximo provecho a este terremoto que sacude al gobierno. Entonces, el Congreso, como usted bien lo sabe, es un sismógrafo muy sensible a las debilidades del Ejecutivo. Un gobierno fuerte, obviamente el Congreso es astuto y se pliega porque sabe que allí en el gobierno nacional están los contratos y los puestos, sin los cuales los políticos, la absoluta mayoría, no podría reelegirse. Pero un gobierno débil, allí aparece toda la astucia, toda la sagacidad del Congreso para ordeñarlo, hablemoslo en términos literales, ordeñar todos esos frutos, contratos, puestos que el gobierno nacional puede ofrecer. Pero al mismo tiempo están otros sectores. Si son los sectores que respaldan a Petro, van a querer más cosas de él. Y por supuesto, los sectores más influyentes del país también sienten que el gobierno en estos momentos está en debilidad, que las encuestas señalaban antes de los aspectos más escabrosos de este terremoto, que el gobierno venía en caída, que estaba quedándole solo el apoyo de sus más fieles partidarios. Así que se abre, Maritza y Juan Eduardo, un tiempo muy difícil, de mucha incertidumbre, donde van a ver, fíjese que estamos viviendo en Colombia una época de muchos temblores. Pues a este terremoto van a seguir réplicas para Petro, este terremoto político, y probablemente algunas réplicas muy duras, tan duras como el propio terremoto. Juan Carlos, buenos días. ¿Es un buen momento, por ejemplo, para seguir con el estudio de las reformas que ya comenzaron a cursar en el Congreso de la República? Juan Eduardo, buenos días. Buenos días. Juan Eduardo, no le queda de otra al presidente Petro, porque comprenderá usted que esto es como los toros o las corralejas, que son mucho más crueles y terribles en Colombia. Si Petro se va a los burladeros, como se decía antes en toros, ¿cierto? Este espacio que está allí en el ruedo y donde el torero se protege cuando el toro lo está embistiendo duro, obviamente las fuerzas políticas sienten la debilidad del contradictor muy fácil, son como perros de caza, pues se lanzarían en jauría contra Petro y sus ministros para obtener más cosas. No nos llamemos a engaño, y en buena medida por eso estamos en este escándalo tan espantoso, porque el embajador en Venezuela, a quien ayer el canciller Leiva denominaba, y era su subalterno hasta hace poco, como una suerte de cocainómano, al caído caerle, ese ex embajador, fíjese usted que lo que quería era más y más y más. Y lo mismo ocurre con los políticos. Por eso, fíjese usted que Petro está haciendo el teatro de dar la impresión de que no pasa absolutamente nada, pero claro que pasa muchísimo. Fíjese usted que la reacción de Racero, que es un hombre de Petro, una mano derecha de él como presidente de la Cámara, ayer fue vamos a congelar la presentación, la discusión de las reformas. Entonces, aquí hay como una puja inmensa. Vamos a ver quién va ganando en esta puja y quién va perdiendo. Lo cierto es que en este nuevo tercio de su gobierno, el presidente Petro entra tremendamente debilitado y ante todo debilitado en un plano que él siempre reclamó muchísimo,
el plano de su credibilidad. Sí, y el tema de la gobernabilidad. Pues Juan Carlos, gracias por acompañarnos en esta emisión de Noticias, gracias por madrugar con nosotros. Seguiremos hablando más adelante de toda esta situación. Un feliz día, señor. Muchas gracias. Lo mismo para ustedes, Juan Eduardo y Maritza. Un abrazo.